Y continuamos con más para agendar. Tenemos una nota muy interesante que habíamos comentado al inicio del programa, esto sobre el fenómeno OVNI. Estamos de la mano de Ricardo González. ¿Cómo le va, Ricardo? Es investigador y escritor del fenómeno OVNI. Bueno, primero quiero arrancar preguntándole si es verdad, para romper mitos, si es verdad que en Capilla del Monte han aparecido fenómenos ovnis, todo lo relacionado a la ufología. Hola, Ailén. Definitivamente Capilla del Monte, que es un lugar tan especial, aquí al pie del mítico Cerro Uritorco, ha sido escenario de avistamientos auténticos que podríamos catalogar, como bien mencionaste, de ovni, es decir, un objeto volador no identificado. Otra discusión es atribuirle una procedencia extraterrestre, que sería una explicación mucho más compleja, que es difícil de probar de la perspectiva científica, del periodismo más riguroso, pero en mi experiencia, ya más de 30 años indagando este tipo de fenómenos, estoy convencido de que no estamos solos y que hay lugares en el mundo donde este fenómeno, entre comillas, se viene incrementando, viene ocurriendo, y Capilla del Monte es uno de ellos. Es verdad que hay mitos, que hay exageraciones, que pasan muchas cosas, pero separando el agua del aceite, el fenómeno persiste y está aquí. Sí, porque también esto de que hay como una polémica, ¿no? En Capilla del Monte, esto de si existen o no, que también lo toman como un atractivo turístico muchas personas. Entonces la idea era romper o tener una mirada desde una mirada de un profesional, un investigador de hace 30 años, como recién decía, y preguntarle también esto de hace cuánto ocurre este fenómeno ovni aquí. Mira, te pongo un ejemplo. Yo tuve la ocasión de estar en Roswell, en Nuevo México. Como recordarán los televidentes, es un enclave muy famoso en los Estados Unidos donde se habría producido, donde habría ocurrido un objeto que se estrella en el desierto muy cerca de la base aérea de Roswell, y a raíz de esto pues se hace muy popular. Bueno, hoy por hoy es un pueblo turístico Roswell. Vas a encontrar hasta el Dunkin' Donuts con un extraterrestre, vas a encontrar museos sobre el fenómeno OVNI y ese tipo de cosas. Se ha transformado en un lugar turístico. Pero eso no quita, quitando la sociología a un lado, de que nació de un fenómeno auténtico. Y algo semejante ha ocurrido en Capilla del Monte, que aunque muchos señalan que todo empezó aquí en enero de 1986, cuando se produjo un avistamiento ovni auténtico, y luego del avistamiento se observa una marca en el Cerro Pajarillo, muy discutida, para unos un incendio, para unos una centella o rayo globular de la tormenta que había ocurrido, para otros la energía que depositó un ovni, que describieron como un objeto lenticular, porque hay testigos que vieron el supuesto aparato arrojando una energía sobre la ladera del Cerro Pajarillo. Pero antes de que esto ocurriese, ya se hablaba de ovnis o de avistamientos o de luces en Capilla del Monte. De hecho, mi querido amigo, que ya falleció, Fabio Serpa, dio la primera conferencia en Capilla del Monte sobre este fenómeno en 1971, en el Cine Teatro Enrique Muñoz. O sea, ambos no habíamos nacido en esa época. Entonces, ya en ese entonces se hablaba del fenómeno, se hablaba de las cosas que sucedían, solo que la huella del pajarillo, sea lo que haya ocurrido, puso ya el fenómeno a nivel internacional, y a partir de ese momento Capilla del Monte nunca más fue la misma. Bueno, y recién que, previo a la nota, ¿no? Nos comentaba esto de que, ¿por qué? O yo le preguntaba esto de por qué no ocurre a cualquiera o no le ocurre a cualquiera. ¿Nos eligen para, digamos, o sea, es una pregunta media rebuscada, pero, digamos, ¿por qué no puede verlo cualquier persona o todo el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Capilla del Monte pasa que he hablado también con algunos pueblerinos de que no todo el mundo viviendo acá hace varios años han visto un ovni o algún objeto volador. ¿Esto por qué ocurre o por qué considera que ocurre? Es correcto, como hablábamos fuera de cámaras, el fenómeno, que para mí es inteligente, y me refiero al fenómeno genuino, es selectivo. Y hay mucha discusión de por qué se aplica esa selectividad, por qué unas personas de pronto acampando en Capilla del Monte toda Semana Santa, rompiéndose el cuello, observando las estrellas, no ven nada, ni siquiera la red satélite Starlink de Elon Musk, como te ponía el ejemplo, o un dron o una estrella fugaz o cualquier otra cosa, nada, no veían absolutamente nada, y mucho menos un avistamiento genuino de algo anómalo. Y hay otras personas que de pronto, conozco muchos casos, estaban en la cocina,
estaban cortando las patatas, las papas, y de pronto sienten una cosa extraña en el pecho, una sensación que le dice, sube la terraza de tu casa. Y abandonan todo, dejan la cocina, suben corriendo a la terraza y ven de pronto un objeto anómalo que sobrevuela a baja altura la vivienda. ¿Cómo se puede explicar esto? Es lo que ya el doctor J. Allen Hynek, astrofísico, uno de los padres de la ufología norteamericano, él que ya falleció, un encuentro cercano del segundo tipo. Primer tipo, cuando tienes el avistamiento. Segundo tipo, cuando hay fenómenos asociados al avistamiento, como la percepción, la intuición de que algo va a ocurrir, cómo el contexto reacciona ante el avistamiento, los animales, los insectos, o si el objeto se acerca y deja marcas en el terreno. Entonces, eso pasa mucho aquí. Y también los encuentros cercanos del tercer tipo, como el título de la célebre película de Steven Spielberg, que fue asesorado por el científico Hynek que acabo de mencionar, que es cuando te encuentras cara a cara con una criatura animada vinculada con el objeto. Y eso también ha pasado aquí. Una locura, ¿no? O sea, es creer o no creer, pero si uno ya tiene estos, estos relatos que son reales, es impresionante, ¿no? Mi última pregunta para ya ir finalizando la nota, que en realidad tengo muchas preguntas para hacerle, pero bueno, nos quedamos medio cortitos. Usted, para ya, con esto cerramos esta pregunta. ¿Vivió alguna presencia? ¿Vio algo para contarnos? Una sola vez, porque no ha dicho que tuvo varias, pero alguna de las que recuerda. Creo que todos los que investigamos este fenómeno, como te dije, yo llevo más de 30 años investigándolo, he publicado 23 libros, sobre todo con mi editorial, el Grupo Planeta en España. Fue a raíz de que de niño, cuando vivía en Perú, yo nací en Perú, vivo en Argentina hace muchos años, mi esposa es de Buenos Aires, fui testigo de objetos que danzaban sobre los cerros de Chosica, en las sierras de Lima. En Lima, para huir de la bruma, del cielo tapado, a veces nos vamos a la sierra los fines de semana, y ahí de niño acudía con mis padres, y en esos paseos campestres vi unas luces desconcertantes que saltaban hacia movimientos sobre los cerros. En esa época ni siquiera existían los drones. Y más tarde, ya cuando era un adolescente, a fin de los 80, el fenómeno se repitió y apareció un objeto mucho más grande, muy brillante, que se movía en silencio hacia el océano, hacia el Pacífico. Como saben, Lima es la capital del Perú y está en el Pacífico. Y los medios de comunicación, radio y televisión, hablaban de una intensa oleada de ovnis en el Perú. Entonces en ese momento me puse a investigar y dije, ¿qué significa ovni? Objeto volador no identificado, un término militar acuñado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero después esto fue avanzando y pasaron otras cosas que ya vinculan la paranormalidad, la telepatía, la exploración de otras realidades. Yo creo que este tema, como reflexionabas, cuando la gente dice si es creer o no creer, si son creencias, yo creo que se trata de información más que de creencias. No se trata de preguntar a la gente, ¿tú crees en los ovnis o crees en la posibilidad de vida extraterrestre? La pregunta es, ¿estás informado sobre la existencia de este fenómeno? ¿Te has preguntado por qué se invierten millones de dólares las grandes potencias? ¿Por qué físicos nucleares, astrónomos, astronautas han hablado de la realidad extraterrestre? O sea, no es un tema de creer, sino de abrir la mente y comprender de que nunca hemos estado solos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, para agendar alguna de sus redes sociales que nos pueda facilitar para aquellos interesados en el tema. Pueden seguir mi trabajo en mi sitio web oficial, que es ricardogonzalezoficial.com, mi apellido la 2 con Z, o en redes sociales como Facebook, YouTube o Instagram, González Corpancho. Ahí van a encontrar mi trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con mucho más para agendar.